Nos han vendido una mentira perfecta. Desde pequeños nos dijeron que el Amazonas es el pulmón del planeta, mostrándonos imágenes de un paraíso verde lleno de tucanes, plantas medicinales y tribus felices. Pero la realidad es muy diferente. El Amazonas no es un Edén, es una prisión biológica de 5 millones de kilómetros cuadrados, un infierno verde que ha devorado exploradores, aviones y ciudades perdidas. Ahí, la humedad te asfixia, la oscuridad es total incluso al mediodía, y cada rincón está diseñado para matarte. Hoy, en Planeta Oculto, no venimos a hablar de los peligros que conoces, sino de lo inexplicable. Ríos que hierven, tecnología antigua que desafía la historia y criaturas que no deberían existir. Bienvenido al corazón de las tinieblas. Punto 1. La anomalía geológica, el río hirviendo. Empecemos con algo que desafía la geología tal y como la conocemos. Si te digo que existe un río donde el agua alcanza los 100 grados centígrados, pensarías en lugares con volcanes activos como Islandia o Yellowstone. La ciencia dice que necesitas magma cercano para calentar agua en movimiento, pero aquí la lógica se rompe. En la selva de Perú, escondido por densa vegetación, está el río Xanay-Timpixca. El volcán más cercano está a 700 kilómetros, por lo que geológicamente es imposible que el río esté caliente, pero lo está. El agua varía entre 50 y 90 grados, y en algunos puntos hierve violentamente, liberando vapor. Los chamanes creen que es obra de la serpiente espiritual Yakumama. Los geólogos están perdidos. ¿Una falla tectónica profunda conecta con el manto terrestre? Sea lo que sea, el río es una trampa mortal. Los animales que caen se cuecen vivos en segundos. Es una línea de muerte de 6 kilómetros. Recuerda, la naturaleza no siempre sigue reglas, como lo demuestra este río que hierve sin fuego. Punto 2. Ratanaba y la mentira de la selva virgen. Hablemos ahora de la civilización humana. La historia oficial nos dice que el Amazonas siempre fue un lugar virgen, tocado solo por tribus nómadas. Esa es la segunda mentira. Con la tecnología LIDAR, que usa láseres para ver a través de la vegetación, se ha descubierto un incómodo secreto. El Amazonas no es virgen, es un cementerio de civilizaciones gigantes. Bajo la selva de Bolivia y Brasil, aparecen estructuras piramidales, calzadas y sistemas agrícolas complejos que superan a los mayas. La ciudad perdida de Ratanaba es solo un ejemplo. El verdadero misterio no es cómo construyeron todo eso sin maquinaria, sino qué les pasó. Cómo desapareció una civilización de millones sin dejar rastro. La selva los engulló en siglos. Quizás lo que los destruyó sigue ahí, esperando a la siguiente plaga. Punto 3. La zona de no contacto, donde no eres bienvenido. El verdadero terror del Amazonas no es el pasado, sino el presente. Hay zonas intencionalmente borrosas en el mapa, lugares donde, si pones un pie, no sales con vida. En la frontera entre Brasil y Perú se encuentra el Valle do Javari, un territorio del tamaño de Austria, habitado por tribus que nunca han tenido contacto con el exterior. Ellos saben que existimos, pero han elegido el aislamiento total. Durante años se nos vendió la idea de que eran pacíficos guardianes. La realidad es más cruda. Son supervivientes agresivos. Imagina ser un explorador moderno, con GPS y tecnología, y de repente ser alcanzado por un dardo envenenado antes de oír el arco. Defienden su frontera con violencia. Los expertos se preguntan, ¿qué ocultan? ¿Son los últimos guardianes de antiguas ciudades perdidas? Su regla es clara: si entras, no sales. Punto 4. Criptozoología. Los monstruos reales. Si crees que una flecha es lo peor, prepárate para la pesadilla biológica. Aquí la ciencia oficial choca con la realidad del terreno. La biología nos dice que la megafauna se extinguió hace 10.000 años.
Pero los nativos del Amazonas hablan de una criatura que la ciencia niega, el mapinguari. Descripciones consistentes entre tribus hablan de una bestia bípeda de más de 2 metros, con pelaje rojizo, garras que arrancan corteza y un hedor insoportable. Algunas leyendas dicen que tiene una boca en el estómago o un solo ojo, pero la descripción encaja con un megatherium, un perezoso gigante extinto. ¿Es imposible que haya sobrevivido? En 1938 pensábamos que el pez celacanto estaba extinto, hasta que pescamos uno vivo. El Amazonas, denso e inexplorado, es el lugar ideal para esconderse de los satélites. Si sientes esa mezcla de miedo y curiosidad, es porque tu instinto sabe que hay cosas que no controlamos. En Planeta Oculto buscamos la verdad, por aterradora que sea. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún misterio. Únete a la expedición y no dejes que te cuenten la versión censurada. Seguimos. Punto 5. El expediente Fawcett. Desapariciones imposibles. Los monstruos no siempre son animales. A veces tienen forma humana, pero no lo son. En 1925, el coronel Percy Fawcett, el explorador que inspiró a Indiana Jones, entró en la selva buscando la ciudad perdida de Z. Era un experto en supervivencia y cartografía, pero nunca salió. La selva se lo tragó a él y a su hijo. Lo interesante no es su desaparición, sino lo que reportó en sus cartas antes de cortar comunicación. Habló de los maricoxi, seres gigantes, cubiertos de pelo oscuro, que vivían en cuevas y se comunicaban con gruñidos. Los describió como agresivos y con características que parecían el eslabón perdido entre el hombre y el simio. Durante 100 años se consideró loco, pero hoy, con los avistamientos de criaturas como el Yeti o el Sasquatch, Easy Fawcett encontró una especie secreta de homínido. Quizás encontró algo prohibido y pagó el precio máximo, porque en el Amazonas la curiosidad puede ser mortal. Punto 6. El jardín postapocalíptico, Terra Preta. El mayor misterio del Amazonas no está frente a tus ojos, sino debajo de tus botas. El suelo natural de la selva tropical es pobre, una arcilla amarilla y ácida que se vuelve estéril rápidamente al ser talada. Sin embargo, existen grandes zonas cubiertas de una tierra negra y extremadamente fértil conocida como Terra Preta, que desafía toda lógica. Esta tierra no es natural, fue fabricada hace miles de años. Los análisis químicos muestran que es una mezcla deliberada de carbón vegetal, cerámica triturada, huesos de animales y microorganismos que permite su regeneración continua. Es una biotecnología agrícola avanzada que ni siquiera nuestra ciencia moderna ha logrado replicar. Esto confirma la teoría más inquietante sobre el Amazonas. No es una reserva virgen, sino un gigantesco jardín abandonado por una civilización que supo manipular la biología y el entorno de forma asombrosa. Los árboles gigantes que vemos hoy no son naturales. Son malas hierbas que crecieron descontroladas sobre las ruinas de esa civilización. Si esa sociedad avanzada fue destruida, ¿qué nos hace pensar que nuestra civilización, basada en cemento y cristal, es eterna? La selva puede recuperar todo, y nosotros somos solo una parte temporal de su historia. Punto 7. La señal de radiofrecuencia natural, el misterio final. Y antes de irnos, hay un último detalle, un misterio acústico que la NASA ha captado desde el espacio y que pocos mencionan. La selva del Amazonas, vista como un organismo único, emite una firma energética. Cuando llueve sobre la selva, millones de hectáreas de árboles liberan aerosoles biológicos al mismo tiempo, creando nubes y modificando el clima global. Es como si la selva respirara conscientemente. Algunos teóricos sugieren que no estamos ante un conjunto de árboles, sino ante un superorganismo.
una red neuronal de raíces y hongos interconectados bajo esa terra preta que actúa como un cerebro gigante. Si entras allí con malas intenciones, la selva lo sabe, y la selva se defiende. Cuando juntas todas las piezas de este rompecabezas maldito, la imagen final da verdadero miedo. Tenemos ríos que hierven sin volcanes cercanos, bestias prehistóricas gigantes que se esconden en la espesura impenetrable, ciudades invisibles detectadas por láser y un suelo artificial diseñado por una mente inteligente y perdida. El Amazonas no es un paraíso turístico, es un cementerio inmenso. Es una advertencia silenciosa de color verde esmeralda. Nos enseña una lección de humildad brutal. La naturaleza no es nuestra amiga. Es una fuerza devoradora, paciente, antigua y letal. Podemos construir imperios, podemos levantar pirámides de piedra y diseñar tecnologías biológicas increíbles. Pero si la selva decide recuperarlo, lo hará. Y no dejará nada más que ruinas cubiertas de musgo, tierra negra y leyendas de monstruos que vigilan en la oscuridad. Quizás el coronel Fawcett no desapareció simplemente. Quizás entendió, demasiado tarde, que hay lugares en este planeta donde el ser humano ya no es el depredador alfa. Lugares sagrados y malditos donde es mejor no entrar. Y si decides entrar, reza para que la selva no tenga hambre ese día. Si este viaje al corazón del infierno verde te ha dejado con ganas de más misterios que la ciencia no puede explicar, no te vayas todavía. La expedición continúa. Porque si crees que la selva es aterradora, espera a ver lo que hemos encontrado en el fondo abisal del océano. Haz clic en este video que ves en pantalla ahora mismo. Ahí abajo, en la oscuridad total, los monstruos son aún más grandes y más antiguos. Te espero allí. Esto es Planeta Oculto. Y recuerda, la verdad siempre está ahí fuera, esperando a que seas valiente para encontrarla.